participar, porque ustedes vienen y hacen. Ah, bueno, desconozco. Y ahí se paga, no se paga por Santander. Ah, mira. Bueno, ese de última, háganlo durante este tiempo, ¿sí? No les vamos a exigir ya, pero háganlo con tiempo porque van a necesitar para las mesas de exámenes también. Así que ya saben, libreta universitaria o documento, ¿sí? Bien, vamos a entrar entonces a otro tema que es necesidades de, ¿sí? Seguimos con las necesidades biológicas o de Maslow. Seguimos en la base, a partir para empezar nuestras actividades. Chicos, ¿me escuchan? Yo que me estoy moviendo, los que están virtual. Se escucha Sí, entrecortado, se pero escucha. Avísame, no es si escucha, que no me ven, no hay problema. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Entonces, no, no. Sí, supuestamente el chico nos ha dicho que era el cablecito este, que era uno finito. Ahora le ha cambiado por uno grueso. Por eso es que yo me iba ya para allá. Me iba tranquilo. Bueno, vamos a seguir entonces. Me quedo aquí. Necesidades de higiene, ¿sí? Este tema es importante principalmente porque vamos a aplicar, ¿sí? Y aquí va también un poco en conjunto con la mecánica corporal, ¿sí? En la higiene. Es importante conocer. Lo que estén en anatomía, no sé, creo que todavía no han llegado a la parte de piel o de, sí, piel no han visto todavía, sistema tegumentario. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un repaso, principalmente voy a las funciones que tiene la piel. La piel es considerado como un órgano principal de mayor extensión, ¿sí? Y cumple varias funciones, aparte de la protección que todos conocemos, pero es importante saber que existen muchas funciones y es la primera barrera que va a tener el ser humano contra lo externo. Llámese virus, bacterias, hongo, parásito, cualquier microorganismo o cualquier sustancias tóxicas, químicas, físicas que pueda alterar la composición de la piel. Corta a la oreja, porque estamos rompiendo justamente en esta una de protección. ¿Y qué es lo que va a proteger? A los tejidos y a todos los órganos por debajo, ¿sí? De esta piel. Recuerden ustedes que la piel está por toda la superficie corporal del ser humano y va penetrándose, ¿sí? En todos los orificios, cavidades, pero cambia de denominación, ¿sí? Pasan a ser mucosas y van cambiando también sus características histológicas, ¿sí? Si miramos el microscopio, vamos a ver que hay algunas diferencias con lo que es la piel externa, porque ustedes pueden tocarse y se van difícil. Evita la pérdida excesiva de ¿sí? Y la pérdida excesiva en el caso de líquidos y electrolitos. También físicas, mecánicas, químicas, ¿sí? Corrosivas. Podemos estar ante un manipuleo
del ácido muriático. Por ejemplo, hoy en día cualquiera puede limpiar y hay que tener mucho cuidado con las soluciones químicas, con la lavandina. Recuerden que las lavandinas nunca deben unirse o mezclar con el detergente, porque emana directamente vapor que es tóxico para la salud. Nunca deben juntar productos. Siempre es importante leer todo lo que es soluciones sanitarias o soluciones domésticas. Es importante leer, ¿sí?, las instrucciones de uso. Una no se hace a ojo de día. No es que voy a ponerle así porque me le va a dar. Cada solución tiene que estar, sí, con la cantidad necesaria, no el producto. Si tengo 1 litro de lavandina y le meto 10 litros de agua para que me dure un mes, por ejemplo, lo que menos va a hacer esa solución es cumplir la función de antiséptico, antimicótico, antimicrobiano, lo que fuese. ¿Sí? Lo que menos hace es cumplir la función. Entonces, toda dilución debe respetar lo que dice el modo de instrucción, el modo de dilución. Bien, también protege los... Y esto vamos a ver cuando lleguemos al lavado de manos, a la flora o la microbiota que se encuentran sobre... Y también como riesgo de estos microbios es muy... El, eh, por raza, la raza es otra. La raza es algo con toda una característica, un conjunto de ciertas apreciaciones sobre el ser humano. Cuando hablamos del color, es el cambio de coloración que tiene la piel, nada más. La raza negra, por ejemplo, es la que mayor protegido está con relación a los rayos ultravioleta. La raza blanca, que seríamos general nosotros, que cada uno puede tener alguna modificación en la coloración, pero seguimos siendo la raza blanca, estamos más propensos a que los rayos ultravioleta produzcan un daño en nuestra salud. Sigamos. Luego tenemos la regulación térmica. La piel va a regular la temperatura, ¿sí? La temperatura, tanto externa como la temperatura interna del cuerpo, ¿sí? Esto es lo que hace cuando se presenta, por ejemplo, el escalofrío, que se nos empiezan a armar granitos, o cuando uno estornuda, muchas veces hay una reacción como un mecanismo de defensa. O la pieloerección, que sería el pelo parado, que se nos puede presentar en las zonas delante. Observar eso. ¿Qué más? Las glándulas sudoríparas, acuérdense que se encuentran en todas las capas, ¿sí? La capa de la dermis principalmente, que es la segunda capa de la piel, y es la que va a producir, de acuerdo al estímulo externo, ¿sí?, la producción de líquido o no. Si estamos en un ambiente frío, va a haber una contracción, y si estamos en un ambiente calor, va a producir una vasodilatación y las glándulas comienzan a segregar, en este caso, sebo, puede segregar la transpiración misma, que ya es una pérdida de líquido, ¿sí? Pérdida de líquido, no digo pérdida abundante, hay una pérdida de líquido. Entonces, la piel lo que va a hacer es regular. Y el tejido adiposo de la hipodermis, ¿sí?, que funciona como el aislante térmico. Por eso es importante en los recién nacidos, una vez que nace el bebé, secarlo inmediatamente porque corre riesgo de tener pérdidas de calor, y eso es lo que hay que evitar. Por eso siempre se le pide a las mamás que compren la gorrita. La gorrita no es por moda, ¿sí? No es por la moda, sino que justamente la gorrita lo que sirve es protegerlo
porque la cabeza es una de las zonas mayor del dolor. ¿Sí? Eh, y también ¿cómo se llama? Turbante, que por ahí está de moda. En el caso de crecimiento, sí es necesario la GORS, que proteja, ¿sí?, a la cavidad craneal, principalmente para evitar las pérdidas de calor. Digamos. Otra de las funciones también importantes va a ser la de secreción. ¿Y qué es lo que va a segregar? Va a segregar el sebo, ¿sí? Esa grasitud que nosotros podemos, no, no, ¿sí? Al ser una grasa, lo que va a hacer es proteger. Por eso enseñamos la grasa mamá. Por ahí le explicamos que la mamá no es necesario que se coloque productos farmacéuticos en la zona de la areola, sino con el mismo calostro ayudar, ¿sí?, a lubricar esa zona. Y recuerden que en el pezón, la areola, la manchita amarronada que tiene, y el pezón es la punta de la teta, ¿sí? En el pezón existe la glándula Montgomery, que es justamente la que va a segregar el sebo y va a ayudar a lubricar esa zona. De esta manera evita a que el pezón y la areola, ¿sí?, se comiencen a lacerar en la técnica de la succión. O sea, que no le produzca laceración y se pueda romper, por así decirle, la piel. O sea que también ayuda a proteger la piel y a conservarla la piel normalmente. Si lubrica la piel, que en algunos seres humanos la secreción es abundante y en otros es escaso. Esto, bueno, ustedes las mujeres tienen más experiencia y algunos se tiñen con si les depende la mano y depende por ejemplo, del pelo, o sea, agarre de la tintura. Sí, se debe justamente por el sebo, por la grasa o el aceite que está emanando el pelo. Y que el sebo justamente lubricarlo y que no se rompa el pelo. Por eso tiene elasticidad el pelo. Bien. Otra de las funciones es la absorción. Sí, hay que tener mucho cuidado, principalmente en eh, sobre. Y recuerden que los recién nacidos, todo esto es ropa y no en contacto con la piel. O sea, el perfumito de la marca Mimito, de lo que fuese, siempre en la ropa y nunca en la piel, porque puede producir también reacciones alérgicas a algunos de sus productos que puede tener ese producto que compramos. Siempre lean. Otro es la recepción, ¿sí? Porque la piel va a haber zonas en donde va a ser más sensible, ¿sí? Zonas del cuerpo donde va a ser más sensible que en otras partes. Y eso se debe a las terminaciones nerviosas. Hay que tener mucho cuidado. Esto se ve mucho cuando realizamos la episiotomía, o sea, cuando cosemos la episiotomía que hacemos para que nazca el bebé. Por ahí hay pacientes que nos piden más anestesia, y aunque les llenemos de anestesia, cuando terminamos de hacer la piel,
digamos, es donde más sensible es y es donde van a sentir. ¿Mm? Entonces le explicamos que no podemos colocarle más anestesia porque lo mismo va a sentir justamente por esas terminaciones nerviosas. ¿Mm? También ya vamos a ver, depende mucho del umbral del dolor que tenga el paciente. Miren qué importante es bañarse, ¿sí? Miren la importancia. Y por ahí muchas veces nos pasa que nos usamos. ¿No? Miren los beneficios que tiene. Conserva la integridad, ¿sí? Esa es una de las opciones importantes. Muchos los bebés que todavía no, muchos bebés que tienen el colon todavía no ha caído, que les enseñamos que la higiene sea por zonas. Primero se haga la cabecita, el cuello, son los lugares donde mayor secreción hay y eso produce dolor en el bebé. En la orejita, en la ingle principalmente, entonces por zonas uno va higienizándolo de a poco. Elimina células descamadas, eso es verdad. Constantemente la piel va recambiando su estructura, ¿sí? Porque la célula llega un momento en que nace, vive y muere, igual que nosotros. Entonces esa descamación por ahí no es muy notorio, no es que veamos, después cuando nos sacamos las costras parece por ahí que nunca nos constantemente la piel se está descamando, no como la víbora, pero igual el feto dentro del vientre de la mamá, en el útero, si nosotros hacemos un análisis de líquido amniótico, uno de los componentes va a ser las células epiteliales. O sea que el bebé, aún estando en un contexto líquido, también la piel va sufriendo modificación. Estimula la circulación sanguínea. Uno cuando entra al baño a bañarse, entra malhumorado, entra negrito y cuando sale del baño sale blanquito, alegre, ¿sí? Cambia de humor y eso se debe a una mayor circulación sanguínea y también el autoestima cambia. Y eso es verdad. Oh, por ahí decimos, mira, ha salido más blanco de lo que ha entrado. Y eso se debe a la circulación, a la temperatura del agua que va a tener. Disminuye la temperatura en el caso de fiebre, que es lo que siempre se recomienda, así que se lo baña el bebé. Esto hay que tener mucho cuidado porque aunque tenga 40, 50 grados de temperatura, no hay que ponerle en un agua con hielo, ¿sí? Sino que debe ser la misma temperatura y de a poco bajarle un poco la temperatura del agua. Tener dos choques de temperaturas extremas. Sí, eso es importante, no tener temperaturas extremas. Siempre tiene que ser temperatura y de a poquito ir cambiándole la temperatura. Y mejora el confort. Uno sale más, le dan ganas de tirarse a la cama, estar relajado. Hay otros que los estimulan, ¿sí? Depende cada uno. Por ahí uno viene del trabajo, viene de la universidad, viene estudiando tantas horas, se da un baño, los relaja y a otros los estimula, ¿sí? Quedan más despiertos y a otros los deja ya en cama. Eso depende también cada uno cómo se dé la respuesta, pero el confort a todos nos cambia de humor cuando salimos de esto. Factores que influyen, sigamos, no me voy a detener, no es nada difícil. Bueno, aquí, baño general del paciente, aunque nosotros no vamos a realizar como corresponde, sí es importante que existen técnicas para bañar al paciente, ¿sí?
más en aquellos pacientes que van a estar con una dependencia total. Ejemplo, paciente que se encuentra en terapia intensiva, paciente en coma, paciente con ACV que no pueda movilizarse. Entonces es necesario realizar técnicas para la higiene del paciente. Nosotros tenemos como tres tipos, ¿sí?, de baño. Uno tenemos la ducha, que está un efecto estimulante principalmente, y luego tenemos la bañera y en cama, que son más efectos más relajantes, ¿sí? Por eso hay muchos productos que van a ayudar. Sales, sales, no sé cuántas, sales marinas, perfumadas, este, algunas plantas que ayudan como sedante, como tranquilizador, ¿sí? Que uno puede utilizar en las duchas y en las camas que se utilizan dos o uno, dependiendo lo que se va a realizar, este, para hacer la higiene. Y no únicamente la higiene, porque aparte de hacer la higiene, lo que estamos produciendo pacientes con una tal es cambio o rotación de la posición. Eso es lo más importante por sobre todas las cosas. Porque de última el baño, pasando un día o 2 días, no va a morir el paciente, pero sí corremos riesgo si no cambiamos de posición o la postura corporal que tenga el paciente en cama. No realizamos que ya vamos a llegar si el paciente no se lo rota de la escara que lleva problemas grandes. Y eso hay que evitar. ¿Qué es lo que lleva el no rotación de la postura en cambio? A la aparición de qué? Y ha dicho escara. Sí, escara sí está bien, sí, pero es un paso previo, digamos, a los signos. Lo que hay que evitar aquí es la úlcera por presión. Por eso la higiene ayuda al confort y de paso cambiamos la postura del paciente en cama, que es lo más importante en realidad que el baño. ¿Sí? Por eso le decía, nadie muere no bañándose un día o 2 días, pero sí 48 horas en una sola posición, que es lo peor. Sí, más podríamos decir para enfermería, Dios abandono siempre. Debe llegar a ese estadio, porque significa que los profesionales de salud nunca intervinieron, ¿sí? Nunca intervinieron. Sería una mala palabra. Siga. Bueno, aquí vamos a ver lesiones. Aquí los que tienen del año pasado, un poquito, ¿no? Clasificado en dos, antes era en tres, viendo que clasifican en dos. Para evitar los problemas, lo he dejado en dos, ¿sí? Dentro de las lesiones que va a tener la piel, las lesiones primarias y las lesiones secundarias. ¿Sí? Las lesiones primarias son aquella alteración que se produce en la piel sana. ¿Mm? O sea, de la piel virgen se ha producido una alteración. Esas serían las lesiones primarias. Las lesiones secundarias son aquellas lesiones primarias. ¿Mm? Esa es la diferencia entre los dos. Dentro de las lesiones primarias, nosotros vamos a ir ¿sí? Tenemos
de acuerdo a las imágenes, empiezan cada uno, pues, como para que podamos diferenciar. En la mancha son lesiones planas, o sea que no hay relieve, no hay aumento, no se exterioriza, ¿sí? Una lesión no elevada que muestra cambio en la coloración, porque puede haberse dañado, entonces me va a dar rojiza en relación a otros tipos de manchas que pueden ir de un centímetro aproximadamente, ¿sí? O sea que es algo pequeño. La extensión también puede ser, es más, ¿sí? Porque eso también se estudia bien los bordes, el tamaño, el crecimiento, ¿no? Son bien definidos. Ahí podemos ver que tiene una figura así, amorfo, ¿no? Sino que es regular. La pápula, ¿sí? Que tenemos una lesión limitada, elevada. Aquí sí hay una sobreelevación de la piel, ¿sí? Sobre la superficie corporal, ¿sí? Se eleva de color variable. ¿Por qué? Porque sangre puede estar teñido de linfa o que puede haber dado la lesión. Pues va a depender en qué zona también se encuentre, va a tener la coloración. La roncha o abón, esto se da mucho en las reacciones alérgicas, para saber de qué tipo de alergia se van produciendo estos jabones. Por ejemplo, también podemos observar cómo hay una sobreelevación de la piel. Ahí podemos ver que es más irregulares, los bordes. No es que todos son de la misma forma, van cambiando de tamaño. Y luego tenemos los nódulos, ¿sí? Por eso es sólido. Más. Aquí tenemos 2 centímetros, ya hablábamos de un milímetro, la superficie y tiene tendencia a crecimiento. Por eso es importante que a todos uno deba controlar. Son de evolución tardía. ¿Sí? Bueno, hay en excepciones, hay tumores que pueden tener crecimiento rápido, pero la mayoría de los tumores son de crecimiento lento. Cuando uno realiza el examen de mama, puede tocarse nódulos, sí, que después se tendrán que estudiar y que los ginecólogos recomiendan, los mastólogos recomiendan su control y evolución, digamos, en forma casera. Digamos. Luego vamos a las lesiones secundarias. Aquí sí el contenido es líquido, ¿sí? Dentro de las estructuras hay líquido, que a lo que contenga va a tener su nombre específico. Tenemos las vesículas que siempre conocemos, que se da generalmente por es transparente, ¿sí? Eh, por ejemplo, las primeras horas en el caso de una quemadura, lo primero que nosotros podemos observar en esa elevación y en ese contenido, si lo pinchamos, va a salir este líquido transparente, ¿sí? Que es propio. Y aquí también hablamos también de pérdida de líquido. Todo esto hay no en grandes cantidades como producir una alteración, pero sepan que hay pérdida de líquido. Por eso veía en ingreso y egreso, en el balance hídrico, algunas quemaduras como eje, cuando la quemadura es extensa, cuando abarca toda la oral. Va a haber, ahí sí que vamos a tener grandes problemas porque la pérdida es mayor en comparación a esto que no es nada. Generalmente suele ser transparente y va cambiando la coloración, ¿sí? A llegar a un color amarillo
verdoso, dependiendo la característica. Aquí tenemos la ampolla, que es más grande que la vesícula, ¿sí? La vesícula. Aquí la elevación de la... Va a depender el grado, la zona, ¿sí? Generalmente siempre vemos las quemaduras. Puede haber quemaduras por sustancias tóxicas, químicas, ¿sí? Los ácidos o cualquier otro producto que pueda producirnos este tipo de temperatura. La temperatura es lo que es. Aquí tenemos una pústula, ¿sí? Que es una vesícula, pero el contenido no es transparente, sino es puro. O sea que la coloración va a ser amarillenta o verdosa. Eh, Aquí algo iba a decir, me he olvidado. Quiste, por último, este, aumenta de tamaño, es elevado, ¿sí? Tenido por eso cuando hay nódulos, quiste ovárico, quiste de mama, generalmente suelen hacer punción para evaluar y hacer una biopsia del contenido que tenga, porque puede ser líquido o semisólido también la sustancia. ¿Mm? El pronóstico que tiene la aparición de esta lesión. ¿Mm? No todos los quistes son patológicos. Hablamos de lesiones que puede presentar la piel. Después, en profundidad para poder. Ya. Con esto, todo quiste no es que sea normal. ¿Sí? Eso quiero que entienda. Siga. Y luego tenemos, no, pásalo. Estas son las lesiones secundarias. No, está bien. Aquí tenemos ya las lesiones secundarias y es producto, como le decía, y él ha dejado de ser virgen en sus lesiones y puede presentar por lesiones previas, ¿sí? ¿Quién no ha tenido, digamos, todas estas? Las escamas principalmente, ¿sí? Las escamas, esto se da mucho en las pacientes con, ay, se me dio la palabra. Psoriasis, ¿sí? Son pacientes que les pican mucho y van a observar que donde su ropa está llena de escamas y de costras. Estas dos siempre tiene escamas, que está adherida a la ropa donde está. La fisura, esto es lo que hay que evitar y hay que mantener. Esto se da mucho también en los pacientes deshidratados, en pacientes ponerle, se empiezan a agregar. Que hay que tratar, ¿sí? La cicatriz, que generalmente son o piel, alguna afección, se vuelve a regenerar, ¿sí? Em, Esa cicatriz, cuestión que yo no he querido poner porque es todo un tema, ¿sí? Pasos, varias características, y bueno, me ha parecido que era muy, es todo un tema, la cicatrización de la gente. Bueno, que ese ya era total, y eso hay que evitar en todo tipo de aquello, dependencia 100% del personal de salud o del familiar. Tenemos prestaciones, no es lo prestación, ¿sí? Tengan mucho cuidado
Ustedes calculo que habrán visto algunas definiciones. Las infecciones son infecciones por parásitos. Y va a producir a menos infección, no una infección. Y tenemos la tuberculosis, como algunos hemos tenido, otros tienen, nuestros hijos tienen, es algo que no se termina, ¿sí? Se lucha, pero no erradicar. Hay miles de causas, ¿sí? Que pueden producir. Uno de ellas es la pobreza, la falta de higiene, eh, malos hábitos. Entonces, para mí esto es una pandemia. Por ahí, es la cantidad de liendres que tiene una persona, ¿no? Y uno por ahí piensa, existen, es verdad, y no únicamente la persona, ¿no? Los animales también, recuerden que tienen, que las parasitosis también pueden ser de parte de los animales también, ¿no? Aves, gatos, perros y todas las mascotas que uno puede tener en el hogar. Y luego tenemos la sarna o escabio por parásitos que van a producir ciertas alteraciones en la piel con manifestaciones clínicas. Prurito, la comezón, ardor, y depende de la zona donde se encuentre o se manifieste, ¿sí? Me va a producir otro tipo de alteraciones. Sigamos. Tumores de la piel, bueno, todo lo que cuando hablamos de tumor no siempre es sinónimo de muerte. El tumor puede ser benigno o puede ser maligno, ¿sí? En la piel podemos tener varias situaciones de tipos tumores. Por ejemplo, las verrugas, el axioma y el nebus. El nebus no es más que los lunares y cuando cambian ciertas características. Recuerden que en dermatología hay días de los lunares donde hacen la atención gratuita para poder detectar alteraciones justamente de algunos de estas patologías. Hay lunares que son, generalmente son todos benignos hasta que modifiquen su estructura, su coloración y su tamaño. Y luego están los malignos, que es el melanoma, sarcoma y carcinoma. El sarcoma de Kaposi, que es uno de las, seguramente van a ver cuando vean HIV, es uno de los, el paciente, principalmente los homosexuales por por la actividad sexual, generalmente suele el sarcoma producirse en paladares, lengua y todo lo que es cavidad bucal. Esto van a ver seguramente en micro y los carcinomas, bueno, que puede ser invasivo, no invasivo, uno de los que me va a detectar estos tipos de carcinoma, eso lo vemos más habitual en nuestra práctica diaria, pero pueden existir otros tipos de estudios que el diagnóstico. Ay, Dios. Bueno, aquí vemos alteraciones del pelo y de las uñas, que son lo más frecuente que vamos a observar, ¿sí? Por un lado tenemos la alopecia, ¿sí? Que también se puede embarazo y puede ser o modificaciones gravídicas que puede experimentar la paciente. No es que se dé en toda paciente, ¿no? No se da, pero puede darse durante los primeros tiempos de embarazo por cuestiones hormonales. La alopecia aquí vemos como una pérdida del cuero cabelludo, ¿sí? Del cabello principalmente, patológicos, o sea, por algún problema de alguna enfermedad,
o bien puede ser hormonal esa pena. ¿Mm? Y aquí es todo lo contrario, es el exceso, ¿sí? Hay una hipertricosis, que sí es frecuente ver en algunas embarazadas, vellos de la vulva, vulvar muy exagerado, la línea alba, o sea, la línea que va del ombligo hacia la vulva, comienza a crecer los vellos, pueden tener en las axilas las mujeres embarazadas, sí, puede tensión porque antes no lo tenía, y eso se debe al exceso también de hormonas que va a experimentar durante el embarazo. Bueno, sigamos. En las uñas, bueno, aquí onicólisis, ¿sí? Es el quiebre de la uña, la fragilidad que se tiene, esto se puede en aquellas pacientes riguroso, eh, o una prohibición exagerada de algunos elementos de la dieta, ¿sí? Generalmente en pacientes que han bajado peso, observarse alteraciones, principalmente las uñas, de cabello, también es normal, pero aquí las uñas son quebradizas, ¿sí? O sea, facilidad tienen para quebrarse. Hay un debilitamiento, ¿sí? En las uñas. Aquí tenemos la uña encarnada, podemos observar que son algunas alteraciones. También eso se debe mucho a la mala técnica y al corte, al mal corte de las uñas, ¿sí? Y es lo que solemos hacer todos. Siempre cortaba la uña, digamos, en forma circular, cuando en realidad la uña se debe cortar en línea recta. De esa manera evitamos a que los extremos vayan cambiando y se vayan ganando. Siempre el recto. Y después van las limas que ayudan un poco a sacarle, digamos, el filo que puede tener la uña. Para algo está la lima, digamos. Los penadizos, aquí podemos ver que es la inflamación de los tejidos que se da en las uñas y generalmente se da por infección, ¿sí? Por eso también tiene mucho que ver la técnica que nosotros realizamos. Los podólogos, bueno, son los expertos en realizar, digamos, una buena higiene y mantención de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Y luego tenemos aquí que se da, que es muy difícil de tratar, es casi imposible, una vez que el hongo entra en la formación de la uña, la uña, la uña que vuelve a aparecer hongo, son productos muy son difíciles de erradicar. La onicomicosis, que siempre podemos escucharlo en algunos productos farmacéuticos de estos tipos de patologías. Digamos, aquí estamos ya, la úlcera por presión. Antes se llamaba úlcera por decúbito, ¿sí? Eso ha ido cambiando con el tiempo porque se decía que se encontraba en posición de cúbito, ¿sí? Pero después se han dado cuenta que no se da, que estaban sentados porque producían o tenían la presencia posterior de una úlcera. Entonces dijeron, no es porque el paciente está acostado, sino porque hay una presión que me va. Quiero la fisiopatología. Aquí. Aquí podemos. ¿Cómo se llega a la úlcera? Miren todo. Esto es algo. ¿Cómo esta presión a ejercer parte en una zona? Va a comenzar la presión. Por ejemplo, el talón al paciente
Va a ejercer, me va a producir una disminución en la circulación sanguínea. Que no hay aporte de oxígeno. Las células comienzan, ¿sí?, a producir toxina por falta de. Entonces, esa falta de oxígeno empieza a alteraciones. Comienzan a aparecer de la una infección, no está considerada como infección si hay glóbulos blancos, si hay ruptura de algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Pero esa falta de oxígeno y ese enrojecimiento, a mí lo que me va a producir es una anoxia en el tejido, hay una necrosis, hay una muerte tisular, ¿sí? Las células mueren, por consiguiente la zona y los tejidos también empiezan a morir, no hay circulación sanguínea en los tejidos y eso es el producto que me va a producir la úlcera o la escara. Hay un hueco, ¿por qué? Porque se va a detectar esa y por observar los huesos deben tener hay que tener mucho cuidado porque se les enseña dentro de la educación diabetológica que siempre secarse, que eso va a hacer que llegue al tratarlo en estos tipos de pacientes. Igual con el corte de uña, que tener cuidado. Bueno, el pie del paciente diabético es una bomba de tiempo, más si no controla los niveles de glucosa, pensado, digamos, en el metabolismo, en su patología, entonces es muy difícil de tratar a este paciente y pueden llegar a la amputación, ya en casos extremos. Sigamos. Estos son los factores, estos son los más importantes, ¿sí? Como factores extrínsecos, todo lo que viene del exterior de la persona, principalmente la presión, la humedad, todo eso tenemos que evitar. ¿Sí? Con dolor, se comprar, puede ser un obstáculo. Por eso muchas veces nosotros a las pacientes con presión alta, que les pedimos que levanten los pies para la hora de dormir, les pedimos que no coloquen la almohada debajo de los pies, sino debajo de la almohada, del almohadón, o bien levantarles la cama. Un dispositivo, llámese almohada, debajo de la pierna, produce presión. Entonces la circulación sanguínea va a disminuir por ese objeto. Tengan cuidado cuando uno vaya a indicar. En este caso es mejor o ponerle ladrillo en la pata para que esté más elevada la pata de la cama y no ponerlo debajo de su pierna. Igual si le duele, no sé, el glúteo, no poner nada debajo del glúteo porque justamente va a comprimir ese dispositivo. La fricción hay que tratar de evitar que la piel no tenga los movimientos de fricción, ¿sí?
que las sábanas estén tendidas y no arrugadas. Y bueno, pacientes encamados, tirarle la sábana para que no haya arruga produce. A veces cuando uno duerme, se levanta de dormir y tiene a el, calcada en estos tipos de pacientes, porque ustedes de por sí nosotros, aunque estemos durmiendo, siempre hay una alerta que nos hace cambiar de posición. Pero tenemos que nosotros vamos rotando de posición las cosas. Inconsciente es difícil de que puedan movilizarse, también depende de la patología que tengan, ¿no? Entonces las sábanas deben estar bien estiradas y no tiene que tener cambiarle la rotación para que no te da principalmente, ¿sí? Que son los peores factores que van a contribuir a la úlcera. ¿Mm? Por eso siempre se pregunta cuando va uno a visitar al familiar cada cuánto le han sacado la sábana, porque eso puede producir humedad y en estos casos le estamos dando un caldo de cultivo para que se produzca esta situación tan fea, ¿no? Aparte dolorosa para el paciente. Siga. Y luego tenemos los factores propios del organismo, sí, que va a influir en la aparición de la úlcera. Tenemos pérdida sensitiva y motora, que ver también con la patología. Recuerden que la patología del cerebro, el cerebro es lo que comanda todo el organismo. Si hay algún tumor en el cerebro, va a haber algunas alteraciones sensitivas y patologías que me van a dejar hemipléjico o con alguna movilidad muy limitada en cierta zona del cuerpo, y eso me va a producir el factor de riesgo eh, para la úlcera. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Mm, Vamos, introducen al riesgo, factores de riesgo, enfoques de riesgo. Madre de Dios. Se produzca un daño. ¿Sí? Por eso les decía, nunca en ciencia de la salud o en medicina podemos decir el parto va a salir 100% bien, tu bebé va a salir sano. Siempre hay riesgo, en todo momento el riesgo está presente. ¿Sí? Nunca uno más uno, nunca. Y estos son factores de riesgo que puede presentar. ¿Sí? Por eso cuando les digo, ¿cuáles son los factores de riesgo para la úlcera? Ahí dirán, factores intrínsecos, extrínsecos. Los extrínsecos son la fricción, la, la humedad y, me falta una. Recién hemos visto, fricción, humedad y la presión. Que son incidir en la producción, o sea, que es la probabilidad que tenga o no. No estamos diciendo que eso mayor presencia estén, mayor riesgo de producir o de presentar la úlcera van a tener. En el caso de factores intrínsecos, vamos a ver que el sobrepeso y la delgadez también, la persona obesa, ¿no? Por el aumento del tamaño generalmente abdominal, pero hablo en toda parte del cuerpo, más si es una obesidad. Hay a ser muy dificultoso la higiene del paciente, y también la humedad, porque sí o sí va a haber humedad en esa zona porque las pieles están este, pegadas, por así decirlo, están contiguas. Tiempo, la grasa es más fácil
En edades avanzadas, recuerde, cuando más viejitos somos, vamos perdiendo las capacidades renales, ¿m? Vamos perdiendo y eso hace propenso a este tipo de patología. Aquellos pacientes que se encuentran permanentemente en silla de rueda o en cama hay mayor riesgo. Por eso siempre hay que rotarlos, ¿sí? Siempre hay que cambiarles la posición. Ya vamos a ver cada cual. Siga. Me falta la otra materia. Vale, otro tema. Bueno, sigamos. Aquí, bueno, van a ver, depende de la posición en que tenga el paciente, los riesgos que va a correr. Aquí todo se equivoca, ¿no? Por ahí le pongo, describa 3 lugares anatómicos, no sé, en decúbito lateral y por ahí me ponen genitales, cuando los genitales aquí en esta posición no toca, no tiene ningún tipo de contacto con la superficie. ¿Sí? Se confunden mucho, es que presten atención porque suelo preguntar esto. ¿Y cuáles son las zonas de mayor aparición de úlcera por presión de acuerdo a la posición que se le puede dar? Siga. Aquí tenemos la escala de Norton, ¿sí? ¿Qué dice la escala de Norton? Cuanto el puntaje más bajo, presencia de úlcera por presión. Más bajo el puntaje, más riesgo. O puedo contar primero. Aquí lo dice, cuanto más bajo el para y los médicos los que van a determinar. Este es un score, ¿sí? Es un puntaje en la cual van poniendo los puntos de acuerdo a las características que van presentando. Por ejemplo, general, si es bueno poner la sumatoria, poner aquí. Eh, ese, digamos, es general del score o puntaje de Norton. Digamos. Cambio postural cada 2 cambios cada 10 o 30 minutos, ¿sí? De 2 a 3 horas, por hora 72 horas, tengan mucho cuidado, mucho. Bueno, aquí hablan un poco lo que les he dicho de tironear las sábanas, sigamos. El tratamiento, miren la úlcera. El tratamiento, tenemos los tratamientos, lo que y luego tenemos los farmacológicos, ¿sí? Generalmente se utilizan suero fisiológico para realizar una limpieza. La patología es muy infecciosa, quirúrgico. Se lo lleva al paciente a quirófano y ¿sí? Se empieza a romper todo, va rompiendo todos los bordes para que se pueda regenerar el tejido. Es necesario que haya sangre porque eso posibilita a que haya mayor vascularización de la zona. Por eso se lo hace bajo anestesia y se lo llama tuale quirúrgico. Es una limpieza, pero es quirúrgica. También se utiliza Iruxol, que es un desbridante. Desbridar es romper los bordes, ¿sí? Para sacar esas células muertas o tejidos muertos y comiencen a reproducirse las células. Y pomada epitelizante es para que la piel vuelva a cicatrizar, ¿sí? Cicatrice. Y ahí se utiliza el Pladsul. Luego se lo debe tapar, importante que no esté en contacto con el exterior, porque recuerden que el exterior es contaminante, ¿sí? Polvillo o pelo de gato.
de la higiene que se realiza. Siga. Bien, pasemos al otro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duermen? Porque aquí algunos veo con los ojos cerrados y los miro y ahí no me abren. Sí, a las 12. Ayuda a la cicatrización. Uno ayuda a que las células se despierten y empiezan a trabajar. Y el otro ayuda a cicatrizar. Desbridación generalmente se da es en el proceso de la cicatrización. Por eso es que no he querido meterme, ¿sí? Porque es todo un tema y no viene al caso. Vamos al tema 11. ¿Alguna duda? Yo lo que voy pasando es lo que es fácil, digamos, no van a tener problemas. Trato de hacer algunas aclaraciones como para que no. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando ya terminología, así que siempre tengan a mano o siempre un diccionario para que puedan tener su aclaración y saber las palabras. Evitación del dolor. ¿Quién no tiene un dolor? Bueno, tener varias definiciones, generalmente una es la que me parece que es la que más corresponde al término, porque en realidad el dolor es muy subjetivo. Y dolor del corazón no es lo mismo el dolor del corazón de él, ¿sí? Son muy distintos, es muy subjetivo el dolor. Por eso es que los profesionales de salud y ustedes tienen que empezar a prestar atención en el grito de la paciente. En el caso de parto, el trabajo de parto, son pacientes que están experimentando dolor. Hay otra que se termina de revisar y le falta mucho, la llevan a la cama y no se entiende el por qué. Sí, porque se va de los libros, todo lo que dice, que más o menos tiene un tanto hasta que dilate y hay veces que se produce. Y uno no sabe. Es porque es quejosa y hay otra que nos va a pegar un grito como diciendo, "Y viene el niño". Y hay que levantarse donde esté y salir corriendo porque ese grito ya es la salida del bebé. ¿Sí? Eso con la práctica se van a ir dando cuenta. Entonces vamos a definir al dolor como una experiencia sensacional y emocional eh, desagradable. Esa es la palabra que no me sale. Desagradable. Si no me dicen, ¿sí? Tengan cuidado. Sensación desagradable. Eso es lo que sería el dolor normal, dentro del concepto de que el dolor es algo desagradable, no agradable. Pues si sería agradable, estaríamos en una patología. ¿Me entienden? Tengan cuidado al definir. ¿Sí? Experiencia desagradable. Esa es definición normal. Asociada a un tejido que puede ser real o potencial. Puede ser un dolor psicológico. ¿Mm? Simplemente daño en el tejido. Por eso dice potencial o real.
Mecanismo protector que advierte que hay un daño. ¿Sí? El AI, me duele, HD, es la palabra que uno utiliza, es un mecanismo protector. Recuerden que para que haya una respuesta, el estímulo, ¿sí? La respuesta va a demorar y va a depender del grado de conciencia que tenga la persona. Porque podemos estar mirando la novela, estar tejiendo y nos clavamos, nos pinchamos, no lo sentimos en ese momento, tarde. Nuestra mente está ocupada, digamos, con otro estímulo. Eso también hay que prestar atención. Signos y síntomas de una enfermedad. Hay el dolor, como les digo, es muy subjetivo. Cada persona manifiesta el dolor de acuerdo a la capacidad que tenga para describirlo al mismo. La paciente nos llega y nos dice, me he muerto de dolor en la casa, ya viene a nacer. Uno lo revisa y ni siquiera dilata. Señora, tenga paciencia, las contracciones son así, molestia va a tener. No, pero yo ya no doy más, me duele todo, se me quiere salir por abajo, se me parece que se me rompe y hay que volverle a explicar lo mismo. Generalmente las primerizas son las que más dolores de cabeza nos traen porque por la inexperiencia y también por factores familiares que influyen en la pobre mujer, hace que vayan 5 o 6 veces en el día al hospital. Y no entienden o no dicen, no, pero yo quiero que ya me la internen porque a mi sobrinita o mi nieto me lo han hecho pasar la hora y yo no quiero que pase lo mismo con él. Es típico, ¿sí? Es muy típico este ejemplo que les doy. Y hay que explicarle, convencerla de que todavía a veces sucede, ¿sí? Experiencias traumáticas con esta nueva experiencia. Es toda una cuestión de que en realidad el psicólogo debería estar las 24 horas con nosotros, ¿sí? Porque depende de la hora que llegue, generalmente a la hora que el personal está cansado, ¿sí? No es lo mismo que nos llegue ganas de ir a tu casa y explicarle de nuevo más el quilombo, es muy distinto. Ahora ustedes dirán, bueno, pero está trabajando. Sí, está trabajando, pero a medida que van pasando los tiempos en un lugar cerrado, donde estrés, ¿sí? Donde hay estrés constantemente, puede estar 6 horas y 6 horas estar agotado. No es necesario que lleguemos a las 24 horas. Tener un parto traumático y el bebé se ha muerto y te baja así los niveles y las ganas de estar en el hospital. ¿Sí? O sea, ustedes no se metan cuando empiezan los quilombos del vecino. Pero si ustedes no han estado presentes, y nada. Y lo primero que dicen, vos que estudias obstetricia, vos debes saber por qué me lo han hecho pasar la hora. Opiniones. Y menos el proceso del parto. Es preguntar, ¿sí? El gran error que comete. Bien, pasemos. Aquí tenemos la clasificación del dolor según su duración, agudo o crónico, todos agudos, instantánea en el momento, ¿sí? Y todo lo más, ¿sí? Son patologías, cuando decimos patología crónica, son las patologías que ya viene, la hipertensión, la diabetes, o sea, nadie,
No es que se le diagnostica la diabetes y muere a los 6 meses, no. Puede vivir con su patología durante el tiempo que, bueno, que la naturaleza lo disponga, ¿sí? Pero ya es una patología crónica. Su aparición y evolución es crónico, en periodos avanzados. Según la localización, puede ser somático o visceral, puede ser en el cuerpo, en algunos, ¿sí? Que va a presentar esa molestia neuronal, sistema nervioso y la parte psicológica. ¿Sí? Así como existe el embarazo psicológico, la pseudociesis, aquí también puede presentar dolores psicológicos. ¿Sí? Según la intensidad, pues leve, moderado, severo, hay patologías. Pues leve, hay un intermedio. Bien, aquí generalmente le pongo los tres, leve. Y según el curso, puede ser continuo o bien interrumpido, ¿sí? Cortado. Digamos, no pasemos la clasificación porque están ya. Sigamos. Sigamos. Causas comunes de dolor. No, sigamos. Eso está. Son 5. Este es nuevo. Este le ha aumentado ahora, anoche. Me ha parecido importante que ustedes sepan porque en preparación integral para la maternidad se va a hablar mucho. Y es importante que usted diga, ah, sí, el profe Belli sí me ha enseñado. Más vale que diga. Aquí hay dos que empezar a utilizar con respecto a la temática, ¿no? Del dolor. Usted al año que exijo y que estudien los teóricos y con vocabulario técnico. Aquí tienen que hacer un vocabulario, una comunicación más para la comunidad. Entonces les va a resultar difícil. Y es importante cuando toquen el tema de parto, del dolor del parto, ¿sí? En este caso, ese es el tema que vamos a ver, pero el dolor puede ser para cualquier tipo de experiencia que puede presentar. Entonces hay términos que hay que saber, que es el umbral del dolor y la tolerancia al dolor, ¿sí? Si lo dice, que son cantidad mínima en el umbral de sensación de dolor, es cuando empieza a capaz que a él el dolor aparezca al número 50. Entonces aquí hay una desigualdad, ¿sí? Cada uno va a percibir el dolor, ¿sí? De distinta manera. Por eso decía, el dolor es algo subjetivo. No todo lo que la pasa hay que creerle, no todo. Sí, hay que ser buena estratega para buscar esos datos que la paciente me va a dar para que yo pueda llegar a un diagnóstico. Porque la paciente del capaz que no sea así, capaz que sea así. Sí, pero ella no sabe y al experimentar ella su dolor nos va a manifestar algo, mucha atención. La paciente es un volcán de datos que me va a dar. Porque padece. Nosotros tenemos que ser buena estrategia de saber preguntar a qué queremos llegar nosotros y para poder decir todo. Si nosotros no sabemos cuál es el diagnóstico diferencial a que queremos llegar,
¿sí? La paciente nos va a decir de todo. Así que tengan cuidado más con la parte subjetiva, ¿sí? Cuando hablamos del umbral, hablamos entonces de esta cantidad mínima de sensación, desde donde empiezo a sentir, ¿sí? Si bien es cierto, no hay un aparato que me diga 30, qué sé yo, milímetros de mercurio empieza el dolor. Vuelvo a reiterar, es algo subjetivo y va a depender de uno. Nosotros vemos, por ejemplo, que la del interior es muy distinta, donde las pacientes levantan, qué sé yo, toneladas de ladrillo porque soportan un peso mayor que las que viven aquí. Entonces están acostumbradas a ese dolor del mismo trabajo que vive continuamente y todos los días. ¿Sí? Eso podemos llegar a deducir. Pero ese umbral va a depender de cada persona, de cada sexo, ¿sí? De cada edad. Son variables que me van a decir, son variables que van a influir. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de pacientes. Nosotros, si bien es cierto, vamos a trabajar con personas adultas embarazadas, vamos a ver la edad, bueno, el sexo sabemos que es la mujer, la raza en el sentido de ciertas conductas genéticas. Por ahí que decimos con sangre, dice la música negra, ¿sí? Entonces, hay que tener presente que el umbral del dolor no es lo mismo de una paciente con respecto a la otra. Nunca, nunca debemos comparar porque son personas distintas. Y aún teniendo la misma edad, el mismo sexo, la misma profesión, la misma domicilio o lo que fuese, va a variar. Va a variar. Ayer estaba viendo de las gemelas en Tucumán, Paymacham, que decían que una de ellas estaba con un embarazo ectópico y eso, miren, que son gemelas que se supone que las dos sienten lo mismo, que siempre nos han dicho el versito ese. Bueno, ellas dicen que sí es verdad, que las dos sienten, presienten, pero en el caso este del embarazo ectópico, la que estaba embarazada no sentía nada y la otra sí. Sexo, de una misma, no es misma en realidad, pero similar carga genética, ¿sí? Porque tiene la similar carga genética, puede variar en algunas cositas, pero la mayor parte son casi iguales y sin embargo han manifestado de distinta manera el dolor. ¿Sí? Y luego tenemos la tolerancia máxima que uno puede dar al dolor. Hasta ya donde termine esa tolerancia. ¿Sí? Cuando yo digo no, ahí donde digamos es la tolerancia que va a tener la paciente, que también va a tener las mismas variables. Respire hondo, es un proceso, tranquila, ya van a hacer el bebé, piensen en el bebé, hacer el PIM, cuanto más información cerebro, ¿sí? Y cuanto más la mujer sepa del proceso va a experimentar, lo va a tolerar mejor que aquella que nunca ha tenido un curso de PIM, que aquella que nunca le han enseñado nada, ¿sí? Son distintas conductas que van a manifestar las pacientes. ¿Mm? Esto sí es nuevo, esto hay que saberlo, no es difícil, pero era importante que les ponga. Sigamos. Aquí hay síndromes
o patologías que me van a manifestar dolores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la porque es una rama del nervio que va a dar tres tipos de zonas. Trigémino, tres. Y me zona una característica de alguna contractura muscular. El dolor fantasma que de todo paciente que han producido amputación, ¿sí? Manos, pies, cree todavía, el cerebro cree que lo tiene, aún teniendo en el caso de una amputación de dolor de esa pierna, que no la tiene. Es queda guardada en su cerebro la zona o la parte del cuerpo que no está. Y esto es muy normal, es muy común, no es normal, es muy común escuchar en estos tipos de pacientes. ¿Sí? Eso se llama dolor fantasma. La cefalea es una síntoma muy complejo, ¿no? No se define bien quién la origina. La cefalea es un signo que puede manifestar varias patologías, ¿sí? Y es compleja en su muy difícil. Salud siempre va a manifestar esta molestia por la falta o el inadecuada técnica de la postura corporal. De los 10 años de antigüedad ya vamos a empezar a tener problemas traumatológicos, ¿no? Y la fibromialgia, que es crónico, producido por un dolor entre hueso y músculo, ¿sí? Que hay un debilitamiento, una falta de control y que puede manifestarse también en el músculo facial. Varios tipos de por embarazo, ¿no? Entender cuáles están. Tenemos de estimulación cutánea, tenemos los masajes y la aplicación de calor frío que me interesa más. Aquí vamos a ver el efecto que va a tener estos fisiológicos, ¿sí? Los vasos sanguíneos. Sí. Hay mayor circulación, ayuda que la cicatrización, en el caso de alguna lesión, pueda favorecer en el rápido resolución. En cambio, el frío me va a producir una vasoconstricción. Y esto se da mucho en el invierno, paciente hipertensa. Nosotros hipertensas o hipertensas, la estación invernal influye para la hipertensión arterial. Esto es típico y en general. Sigamos. ¿Qué más? Vamos, sí, no, aquí, la acción. El calor va a tener una acción antiinflamatorio, analgésico, principalmente la
zona y lo que son efectos que me van a producir principalmente, y la acción va a ser esta: desinflamar y calmar el dolor principalmente. Y el frío también desinflama, es un anestésico dolor. Recuerden que metemos en algo frío, no tenemos sensibilidad, ¿sí? Como una acción anestésica, y es antihemorrágica porque hace una vasoconstricción. Eso me ayuda a que los vasos sanguíneos se cierren y no permite la salida. ¿Listo? La acción local que te... Antitérmico porque me ayuda a descender la temperatura en el caso de la fiebre. Siga. Esto siempre pregunto. Anótenlo. ¿Qué podemos utilizar? Distintas técnicas de acción, tanto para el calor como para el frío. Distintas almohadas térmicas, aislante, por ejemplo, para el frío tenemos los aislantes que por ahí compramos para la carpa, son los aislantes plateados. Digamos, podemos usar compresa en el caso de los bebés. Suele haber botas que ayudan, mantiene la temperatura, depende del servicio con lo que cuente. Compresas que siempre la tienen arriba de la cerveza, recalentando bebé, uno pueda cambiar con esa compresa y no haya choque de temperatura. Hay que tratar de mantenerle la misma temperatura con la que vino en el vientre materno, ¿sí? Y recibirlo. Los baños calientes. Aquí tenemos lociones frías, el alcohol. ¿Has visto que estamos en invierno y nos ponemos un alcohol o el perfume y no hace? Son volátiles, son fáciles. Entonces, esas lociones ayudan junto con el masaje, ayudan a calmar y a desinflamar. Diga, sí. El bebé cuando nace, recuerden que tiene todo el aparato y sistema inmaduro, porque la placenta cumple funciones. Una vez que nace el bebé, él tiene que valerse por sí mismo, respirar, porque ya la placenta no la tiene más, tiene que respirar, tiene que aprender a succionar, aunque es un reflejo ya innato que viene el bebé, tiene que aprender a sacar leche, y esa leche no es que diga yo quiero leche, sino que es una sensación placentera para el bebé que lo va a alimentar. No es que él sabe qué es leche. El cambio y la temperatura, él todavía no tiene una termorregulación. Él no regula la temperatura como nosotros, ¿sí? A nosotros, si nos dejan desnudos cuando nos quieran robar, lo primero que hacemos es acurrucarnos, taparnos, lo que fuese, porque buscamos, o cuando tenemos se hacen las bebés, que es propio, que es algo agradable. Busca inconscientemente ese estado ideal que tenías en el embarazo, esa postura de protección, ¿sí? Son posturas antiálgicas, se dice. En el caso de los bebés, al no tener esa temperatura, al no hacer ellos la postura por sí mismos, cogemos mayor riesgo de enfriamiento. El enfriamiento llegar a la muerte por congelación, que es lo que hay que evitar. Por eso la sala de parto, cuando está por nacer el bebé, hay que cerrar la ventana, cerrar todo y dejar una temperatura ideal. Y cuando se lo recibe, las compresas también esa temperatura, por eso se precalienta para poder recibirlo.
Y cuando se lo va a pesar, ¿se acuerda que se le decía que es de acero inoxidable las balanzas generalmente? Se suele cubrirlo con la compresa para que no haga pérdida de calor. Eso es lo que lo va a matar. ¿Cómo anda, Elena? ¿Cómo está? Sigamos. Terminemos ya. Ya ha llegado la pro. ¿Ahí termina? No, no, sigamos. Eso está ahí en el apunte. Sigamos. Acupuntura, sigamos. Placebo. Esta es la sugestión. Uno puede. Bueno, los profesionales son los que van a realizar. Esto es lo que más o menos van a hacer en PIM, ¿no? Vamos a ayudarle. Después le van a decir dolor, ¿sí? La palabra dolor por ahí sugestiona a lo traumático, a lo feo, ¿sí? Y por ahí buscar sinónimos como molestia. El trabajo de parto va a ser molesto, no va a ser doloroso. Así, ¿sí? Pero nosotros debemos ir de a aquí, sino hay que cambiar la mejor manera. No digo que el trabajo sea alegre, nada. Sí, es todo lo contrario, pero que hay que saber que la mujer transite lo más placentero que se pueda. ¿Mm? Bien, sigamos. Entonces aquí hay distintos tipos de técnicas que pueden o sí pensar en que hay no sé, en un lugar paradisíaco, enseñar la técnica de la radio, que le diga, no, ahí están todos, o sea, es fácil, no es difícil. Y luego tenemos, sigamos. Los tratamientos farmacológicos, sí, obviamente nos vamos a indicar nosotros, esto tiene que ser escrito por el médico y hay medicamentos que se van a dar, principalmente los analgésicos, sí, que lo tiene que indicar el médico. ¿Mm? Siga, creo que ahí termina. Bien. ¿Alguna pregunta? Chicos de la virtualidad, hoy han estado callados. No me han retado, pues me muevo para allá, hoy no me han retado. Profe, quédese quieto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ajá, parece. No, O todos profe, duermen y tienen. gracias. Mira, se ríen, ¿ves? Chicos, ¿tú le das alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, muy bien, entonces nos estamos viendo en el próximo encuentro. Que anden bien. Chao, chicos. Chao, chicos de la virtualidad. Nos vemos.